Tenemos acá a 4 personas que me gustaría invitar, que son de lujo, así como cada invitado que recibimos cada semana en esta conversación 4x1. Y recuerdo, 4x1 porque somos 4 que estamos hablando para que, en primer lugar, uno sea glorificado, sea exaltado, pero también para ti que estás siguiéndonos en las redes, puedas también recibir una herramienta para ayudarte a través de las diferentes situaciones en tu vida. Entonces, vamos a empezar por las damas primero. Quiero saludar y darle la bienvenida a Tabita González. Tabita González, muy conocida acá en América del Sur, estuvo algún tiempo, algunos años viviendo con nosotros. Vivía en Argentina en realidad, ¿no? Luego en Ecuador, y estuvo acá trabajando en medio de la iglesia. Tabita tiene una maestría en consejería pastoral y ahora mismo está sirviendo en el área de Kansas City, trabajando en el área de Kansas City. Así que bienvenida, Tabita, ¿cómo estás? Un saludo. Saludos, Jimmy. Un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y pues a la gente que nos está escuchando, es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Que el Señor los bendiga muchísimo. Y bueno, también saludos a los compañeros también aquí que podamos ver su carita. Excelente. También tenemos a Vladimir Berroterán. Vladimir es un buen amigo también, director de la escuela Caracas Coaching. Para los que nos están escuchando, Caracas Coaching es una escuela de entrenamiento de coaching, herramientas de PNL, inteligencia emocional y bueno, muchas muy buenas herramientas actuales. Y él es el director de esta escuela y además pues fue mi profesor también en algunas clases de coaching que recibimos algunos meses atrás. Así que bienvenido, Vladimir. Gracias por estar acá con nosotros. Un saludo a la gente. Contigo. Me siento bendecido por estar acá. Yo me entrego a esta dinámica, a esta actividad. Pretendo ser simplemente un instrumento, un canal a través del cual pues pueda fluir la información que toda tu audiencia está buscando obtener. Así que yo a todos acá y bendecido y muy feliz, contento y honrado de estar acá. Muy bien, gracias, Vladimir. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Y un rostro también muy conocido, el pastor Dewi Herrera. Dewi es bien conocido por dirigir a la alabanza, por ser el director de la banda Nazareno de Cali, Colombia, pero tal vez muy pocos saben, no lo sé, pero Dewi también es psicólogo. Y lo invité ahora específicamente en su rol de psicólogo para que él nos comparta un poquito también acerca del tema que vamos a ministrar o vamos a trabajar hoy, que es cómo gestionar la depresión. Pero Dewi, si quieres saludar a la gente que nos está observando en este momento. Hey, es una buena tarde para todos. Qué bueno estar aquí compartiendo entre hermanos, amigos. Ojalá podamos hablar un poco y poder aprender unos de otros y retroalimentarnos de lo que el Señor tenga hoy para nosotros en este tema tan importante. Aquí estamos desde Cali, Colombia. Un saludo para todos. Muy bien, estamos en medio de una situación que nos afecta a todos por igual en diferentes partes del mundo, que es este asunto de la cuarentena. Y me gustaría preguntarles, y tengo curiosidad, sé que cada uno está en lugares diferentes, países diferentes, ciudades diferentes, y me gustaría saber qué están haciendo, cómo está, cuál es el contexto de este asunto de la pandemia o la cuarentena en cada uno de sus lugares. Y siéntanse libre, en cualquiera puede empezar y compartir, describiendo un poco cómo es el asunto en la calle, en medio de la sociedad, la gente. Bueno, aquí en Colombia, en general, que nosotros estamos por el sur, hay restricciones hasta el 11 de mayo para salir. Nadie puede salir en este momento, solamente ciertos días. Todos tienen que estar confinados en sus casas, en sus lugares. Y solamente hay unos, creo que son 37 excepciones de casos de trabajos que pueden salir fuera de sus casas. De resto, que prácticamente estamos en un confinamiento casi que total. Yo he salido algunas veces porque yo estoy dentro de esos permisos para poder salir y hay muy pocos carros, no hay ni el 10% de vehículos que hay normalmente. Claro. La gente hace filas también para los supermercados. Y bueno, nosotros aquí en casa,
yo con mi familia compartiendo, siempre nos ha gustado compartir, pero ahora tenemos más tiempo. Definitivamente. Gracias, David. Yo tendría que decirte, Jimmy, que me sumo a lo que está diciendo Dewey. Hay a nivel, digamos, oficial, una política o una norma, hay un decreto que de alguna manera nos confina a estar en casa, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia? Aquí también hay excepciones, pero la excepción muy a lo venezolano, y esto debo decirlo así, es de como más o menos 30 millones de excepciones, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí los venezolanos tenemos una manera muy peculiar y muy típica de ver las cosas, ¿no? Y de alguna forma yo creo que todavía el venezolano no ha sido lo totalmente consciente o no ha desarrollado el nivel de conciencia sobre la situación que se está viviendo realmente en otros países y de manera muy acentuada, en algunos de manera muy peculiar, como por ejemplo Italia, habría que decirlo, en algunos países de Europa, España y de Latinoamérica, Ecuador. Digamos que el venezolano aún no ha sido consciente de esto, ¿no? A ver, ¿qué decimos los venezolanos de manera jocosa? Somos una tierra bendecida, somos una tierra que de alguna manera tiene la mano de Dios o la protección de Dios. Esto para quienes creemos en el Señor, ¿no? Pero para quienes de pronto no tienen este argumento, te garantizo van a encontrar cualquier otro argumento para no tomarse muy en serio esto. Y es que en verdad, y la verdad sea dicha, nuestros números, y bueno, son los números oficiales. Yo no sabría decirte, ni soy quien para decirte si estos son los números reales o no. Tampoco soy quien para juzgar si la verdad lo son o quien los está diciendo está manejando la verdad. Pero como quiera que sea, aún duplicando los números oficiales, triplicando los números oficiales, quedamos todavía prácticamente como, digamos, los primeros o los últimos, como quiera que esto sea un cuadro de honor, ¿no? En cuanto a la manifestación, por lo menos, ojo que no te estoy hablando, Jimmy, de la forma en la que hemos abordado de manera eficiente, no. La manifestación de los casos de contagiados, ¿no? Y de alguna manera esto le hace ver al venezolano como que somos intocables, ¿no? Y entonces en una dinámica en la que en teoría deberíamos estar confinaditos en casa y todo lo demás, sí, bien es cierto, hay una gran parte de la población que lo respeta, lo respetamos, pero a mí me tocó hoy salir a hacer algunas. Y eso allá afuera realmente tú te preguntarías cuál es la diferencia entre un día normal y hoy, ¿no? Los supermercados full de gente, sí, con sus previsiones, los tapabocas y todo esto, pero de alguna manera así lo estamos viviendo los venezolanos, ¿no? Más hacia las partes rurales, los barrios, quizás todavía no tiene tanta relevancia, pero de alguna manera todavía hay agrupaciones de gente, día a día vamos haciendo un mix entre tomar conciencia o no pararle más esperando que todo esto se acabe y se levante, pero esa palabra, me quedo con esa, nos consideramos intocables los venezolanos, porque de alguna manera no nos ha explotado esto como han tenido que abordarlo en otros países, pero sí la llevamos, muy a lo venezolano. Qué bueno. Y esperemos que no explote, Vladimir, porque aquí la cosa sería otra historia. Tú eres consciente que no tenemos, y esto hay que decirlo por la calle del medio, no tenemos los mismos recursos y hay al margen de la pandemia, tenemos que ese es nuestro común denominador con el resto del mundo. Lo que es diferente es que honestamente tenemos una situación de crisis en el país, ni hablar del tema hospitalario, del tema salud. Si esto realmente hubiese ocurrido como ha ocurrido en otros países, bueno, yo te echo un cuentico, como decimos muy acá, ¿no? Y de alguna manera es una bendición el hecho de que nosotros no tengamos que lidiar con esas consecuencias a ese nivel, porque no sé si realmente estamos preparados, estamos listos para abordar desde el sector salud algo como esto, en estas dimensiones, en estas condiciones. Gracias, Vladimir. Excelente, gracias por compartirnos. Y Tabita, ¿cómo es en donde estás viviendo ahora mismo? ¿Cómo es el contexto de la cuarentena, la pandemia? Sí, Jimmy, nosotros aquí en Kansas, en los Estados Unidos, ya estamos de cuarentena ya hace casi 4 semanas
Y la previsión es la última fecha que nos dijeron, la postergaron un poquitito más, entonces en mayo 3 era bueno, primero abril 30 era cuando iban a liberar, ahora ya pasó para mayo 3 y probablemente aquí en mi condado de Kansas, que está cerquita, es estado de Kansas, pero estamos al ladito de Missouri, en el medio del país de los Estados Unidos, entonces Missouri tiene un mayor número de casos que nosotros y mi condado probablemente se alineará a la fecha de mayo 15, que es cuando empezarán a liberar. Aquí están promoviendo mucho el distanciamiento social, quédate en casa, pero hay excepciones que son lo que ellos llaman de servicios esenciales. Entonces, todo lo que es gente que trabaja en supermercados, gente que trabaja con limpieza, es considerado servicios esenciales. Gente que trabaja en el sector de salud, obviamente, también ellos. Gente que trabaja en el sector de alimentación, restaurantes, no se puede abrir para que la gente siente ahí, pero en el delivery, la gente puede pasar. Y bueno, no han sido tan restrictivos, no nos han determinado horario toque de queda como algunos países. Tenemos la bendición de que podemos salir a caminar. El gobernador, ya los expertos en salud dicen, desde que respeten el distanciamiento social, 1 metro de distancia, pueden salir a caminar, agarrar un poquito de sol, vitamina D que necesitamos para nuestra sanidad y para un buen relacionamiento con los que estamos de cuarentena, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos bendecidos. Nos anunciaron ya que tenemos, si salimos, que llevemos mascarillas, pero aunque es Estados Unidos, mascarillas no están así tan disponibles, así que lo que la gente está haciendo es comprando hecha en casa, de tela. Y tengo una amiga que ya nos hizo algunas. Yo pasé por un resfriado chiquito, que ahora uno no sabe qué es resfriado, si es el corona, si no es. Entonces ya el doctor me dijo, no, sí, tendrás que usar la máscara, aunque no creo que fue, porque no me dio fiebre ni nada. Pero ahí, fieles para cuidar a los demás, yo voy de mascarilla. Les explico, mira, lo siento, para los que no entienden, si es, no quiero contagiarte, así que por precaución y por amor a los demás, ¿no? Así que estamos así. Iglesias, no hay servicios, estamos haciendo en línea, usamos Zoom, estamos conectados por WhatsApp, ahí cuidando a la gente, manteniendo en contacto y así vamos. En verdad, comparado a otros países en América del Sur, aquí en el estado de Kansas, hemos sido bendecidos en ese sentido. Pero por otro lado, Jimmy, aquí en los Estados Unidos somos el número 1 ahora. Pasamos a España, pasamos a Italia. Somos el número 1 en términos de contagio y también número de muertos. Y bueno, obviamente tenemos más gente también, ¿no? Así que proporcionalmente tal vez no estamos allá como España o Italia, pero somos en términos de números brutos el número 1. Entonces, estamos ahí también en el mismo, compartiendo el dolor, las alegrías, las batallas con nuestros hermanos alrededor del mundo, ¿no? Claro, qué bueno, Tadita. Bueno, no es bueno la situación, pero es bueno que están tratando de sobrellevarla y esperamos que tampoco, seguramente no estés contagiada, sino que sea una gripe normal, sencilla. Muy bien. No lo creo, pero por lo menos tengo excusa para usar la mascarilla. Claro. Y el tema que venimos a traer hoy es cómo gestionar la depresión. Dada las circunstancias que estamos experimentando en cada uno de los países, siendo que no estamos en la rutina habitual que comúnmente hemos venido desarrollando en nuestra vida. Además, estamos confinados en las casas y hay de aquellos
quienes están confinados con la suegra. Dios los libre. Broma. Pero estamos confinados en la casa, con restricciones para salir y bueno, algunas personas suelen probablemente experimentar un poco de depresión. Pero yo quiero iniciar con una pregunta mucho más básica que eso y me gustaría tal vez que ustedes compartan un breve concepto, una descripción. ¿Qué es la depresión? ¿A qué nos enfrentamos realmente cuando hablamos de depresión? Si me permiten. Ok, bien. Me parece genial que tú estés abordando este conversatorio, Jimmy, desde este concepto, porque es lo más responsable que puedes hacer, ¿no? Y yo en mi rol acá, como coach profesional, debo claramente delimitar el alcance de este rol cuando vamos a abordar un tema con esta palabra y con todas estas letras, depresión. A ver, ¿qué sabemos los coaches profesionales? Los coaches que no somos ni psicólogos ni psiquiatras, ojo. Y me parece genial que tú hayas convocado acá un panel con este nivel de experiencia, ¿ok? Porque claramente lo podemos afrontar o abordar la conversación desde distintas ópticas. Ahora, en lo que a mí respecta, me parece muy legítimo el que aclaremos esto, ¿no? Porque de alguna forma, tú me decías hace un momento, allá en los entretelones, que la cantidad de personas que llegan a conectarse y que llegan a ver este video, este live, perdón, son alrededor de unas 3.000, 3.500 personas. Vaya, aquí hay toda una responsabilidad con una cantidad interesante, importante de personas, por lo cual no podemos ser ligeros a la hora de abordar un tema como lo es la depresión, que es un tema y se las trae. Mira que por estos días, y cuando hablamos de esta cuarentena, esta situación mundial, esta situación global, hay varias cosas que están ocurriendo. Si tú te metes en las redes, peculiarmente te vas a dar cuenta de la cantidad de publicaciones que hay cónsonas con el tema emocional, con el tema de gestionar esto de ser productivo a pesar de lo que siento y cómo abordo y afronto toda esta pandemia, ¿no? Y ahora te vas a dar cuenta que de ayer a hoy, de la noche a la mañana, surgieron cantidad de expertos en cuarentena. Entonces hay una cantidad de expertos o pseudo expertos en el tema de cuarentena y cómo gestionar el estrés a todo nivel, y para niños, estrés para adolescentes, estrés para ancianos, estrés para la suegra, la depresión para los jóvenes, para las mujeres. Entonces hay una diversidad, una proliferación de expertos en cuarentena, expertos en emociones o en inteligencia emocional o, digámosle con comillas, en trabajo con la depresión. Y en esto hay que ser muy responsable, porque de alguna manera yo invitaría a todas estas personas que nos están viendo hoy a que se hicieran una pregunta ellos mismos, ¿no? Y que partamos a partir de esa pregunta, porque ¿qué hacemos los coaches si los coaches no trabajamos con depresión? Porque realmente los coaches profesionales están llamados a identificar los patrones que de alguna forma condicionan el hecho de que esto es un tema que no es de coaching. Y si no es un tema de coaching, nuestro deber como profesionales del coaching es derivarlo a profesionales como los que tenemos en esta sala, para que esos profesionales, el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, realmente desde el enfoque clínico pueda atender esto que llamamos depresión. Porque tendemos los seres humanos a clasificar o a etiquetar las cosas, sobre todo cuando se habla de emociones, de manera ligera. Y entonces, por estos días, cualquier persona de manera casual puede decir, oye, me siento deprimido, sin saber la responsabilidad de lo que está diciendo. Es decir, simplemente abordar lo que está sintiendo desde una etiqueta común, desde un nombre que le parece, que se parece a lo que históricamente durante su vida ha escuchado que es la depresión, y por desconocimiento de lo que la depresión es, Jimmy, realmente tienden a ponerle una etiqueta a cualquier cosa que sientan. Entonces la tristeza, que es normal que si en algún momento de nuestras vidas nos sintamos tristes, en algún punto lo llaman depresión. La melancolía, que por cierto
Antes de que la depresión se llamara depresión, se llamó melancolía en las raíces de lo que la depresión históricamente ha sido, porque fue por allá por 1725, donde, bueno, no recuerdo un nombre, yo lo estaba estudiando ayer, pero creo que es de apellido Blackmore. Realmente fue este señor quien lo bautizó, por llamarlo de alguna manera, con este nombre moderno de depresión, pero antes se llamaba melancolía. Y entonces fíjate que de alguna manera la melancolía y este mismo nombre nuevo, la depresión, han sido objeto de manipulación, vamos a llamarlo así, malversación del término, ¿no? Y malversando este término, inclusive corrientes o banderas de movimientos culturales que lo han utilizado en aras, pues la cultura, por ejemplo, ha utilizado la depresión o la melancolía para componer música, por ejemplo. Y entonces de alguna manera termina siendo esto un caldo de cultivo para que nosotros malinterpretemos lo que la depresión es, que bien se ha dicho y con todas sus letras, la depresión es un trastorno. Y es un trastorno de la conducta y un trastorno de las emociones y de tratamiento clínico. Esto no lo puede tratar cualquier persona, o sea, debe haber un profesional tratando la depresión. De tratamiento clínico, ¿por qué? Porque la depresión es permanente. Es decir, es un trastorno de la conducta permanente. Y es ahí donde comenzamos nosotros a poder diferenciar lo que es una emoción de un estado emocional, de un sentimiento o de una manifestación clínica como lo es la depresión. Y entonces aquello es una emoción que no podemos permitir. Todos tenemos derecho a permitirnos las emociones, porque las emociones tienen esa característica fundamental. Son intensas y fugaces. Ojo con esto último que acabo de decir. Son fugaces, ¿no? Y entonces deben irse. Se manifiesta la emoción y debe irse para que podamos llamarla emoción. Si permanece un ratico más, si permanece con nosotros un tiempo más, aquella tristeza, ya que debió ser una cuestión de segundos, minutos, ahora llevo horas o días, ya estoy en un estado emocional. Si esto permanece, ya esto en mí se ha hecho un sentir, un sentimiento, y si ya está afectando partes de mi cuerpo, o con esto que todas las emociones terminan somatizándose cuando no las trabajamos a tiempo. Entonces, si ya yo somaticé aquella emoción y está conmigo, entonces ya yo tengo a mi cuerpo con la imposibilidad de irrigar, por ejemplo, ciertas hormonas como la serotonina, la dopamina, en fin, reguladores, ¿no? Que de alguna manera hacen que esta deficiencia clínica amerite otro tipo de tratamiento. Entonces, no debemos ser ligeros, Jimmy, cuando hablamos de esto. Y los coaches tenemos una responsabilidad. ¿Qué sabemos los coaches de depresión? Todo lo que tenemos que saber para decir, mira, usted tiene que ir a un experto, a un psicólogo clínico, a un psiquiatra, y de alguna manera esto termina siendo el factor determinante entre tratarlo bien, de manera correcta, o no hacerlo, con sus consecuencias, por supuesto. Gracias, Vladimir. ¿Qué opinas entonces, Tabitha, Dewi? ¿Pueden añadirle algo a este concepto de depresión? Sí, habló muy bien Vladimir, y me vino a la mente cuando comentó la cuestión del estado permanente, tal vez no así, digamos, tan permanente, pero persistente en el sentido de que es algo que persiste. Y creo que, bueno, nosotros, en mi caso, en el lado más pastoral, tampoco me siento así calificada, como bien dijo Vladimir, para tratar un estado clínico depresivo, tal como se presenta por medio del diagnóstico. Tal vez como el lado de psicoterapia, ahí ya es otra cuestión y sí podemos trabajar un poquitito más. Pero dijo bien, es un estado que es persistente en el sentido de que el DSM, que es el manual para diagnóstico clínico que se utiliza, establece la cuestión de tiempo, que es mínimo 2 semanas, es un cuadro de tristeza persistente a la persona, mínimo de 2 semanas, un estado de ánimo depresivo, una sensación de vacío interior, una pérdida de interés en cosas que normalmente te motivaban, y ya no te motiva tanto.
Y además de eso sigue, como Vladimir puso muy bien, los síntomas que son físicos y que uno ve más, que es dormir de menos o demasiado, comer de más o de menos. Las culturas orientales, algunos países que hemos visitado como Tailandia, una misionera nos compartía que la gente te veía más gordita, te decía, ay, estás triste, estás deprimida, ¿qué te pasa? Entonces, esas son cosas que son bien visibles, ¿no? Ya no tienes tanto interés en su trabajo o en el ministerio, tiene un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de inutilidad. La gente muy a menudo su memoria es afectada, empieza a olvidarse de compromisos, de cosas que tiene que estar al pendiente, ya no se acuerda tan rápidamente. Y bueno, uno de los síntomas que es muy común y que es un tabú en la iglesia y que creo que estas pláticas nos da oportunidad de traerlo a la luz y hablar de ellos, es también la ideación de muerte, o sea, el deseo de ya tal vez no querer vivir. Nosotros cristianos tal vez hacemos un poquito más santo, ¿no? Ya quiero ir al cielo, por lo menos no suena tan malo, pero la verdad es que uno se ve ya cómo voy a ir al cielo, ¿no? Entonces empieza a alimentar esta cuestión de no vivir más y esa pérdida de interés por la vida por completo, ¿no? Entonces esos son los síntomas clínicos de diagnóstico que son bien característicos de una depresión, que normalmente viene también muy conectado a síntomas de ansiedad, que los dos son como concomitantes. Pero gracias a Dios, sí nosotros, la mayoría de nosotros pasamos por momentos de tristeza, de melancolía, tal vez, pero no en el cuadro clínico. Y como dijo Vladimir, cuando es un caso clínico, ya por más de 2 semanas tiene estos síntomas, por lo menos 3 de lo que es más visible, memoria o comer más o menos y cosas así, sumándose a 3, entonces ojo, ahí ya es síntoma de que se necesita una intervención más grande. Y alabo a Dios que nos ha dado psicólogos, nos ha dado psiquiatras, que Dios ha dado inteligencia. Hoy en día, gracias a Dios, no es tratamiento de shock como era anteriormente. Tenemos gente capacitada que puede ayudar a la gente en estos tiempos, pero Dios también usa su iglesia, los coaches, usa los pastores, también para acompañar aún así a la gente y estar con la gente, ¿no? Ese es nuestro llamado. Así como Jesús es Dios Emmanuel con nosotros, la iglesia es Dios con la gente. Entonces, así es. Gracias. Dewi, perdón, adelante. Bueno, siguiendo como en el orden de ideas de mis hermanos, sí, definitivamente los términos de todo lo emocional y mental los usa todo el mundo, todo tipo de personas, y a veces ven el niño que se mueve mucho y dicen es hiperactivo, pero no cumple todo el cuadro clínico de lo que es hiperactividad, ¿no? Y hablando de la depresión, pues podríamos decir lo mismo. La depresión como tal es un trastorno mental, de hecho es de los más frecuentes hoy en día a salud. Nosotros vivimos en un mundo que está enfermo. Hoy hablan mucho del COVID-19 y es una enfermedad física que muestra unos síntomas muy parecidos a la de la gripe y todo esto, pero la mayoría de gobiernos en el mundo, la parte de salud mental y emocional, no hay mucha inversión en investigación para esto. No se trata de la misma manera. De hecho, creo que es el menor porcentaje en comparación a otro tipo de enfermedades más fisiológicas. Entonces, hay poca inversión y poco esfuerzos gubernamentales
para ahondar en esto. Mira, yo me acuerdo cuando en el año 2000 escuchaba que la Organización Mundial de la Salud decía que para el 2020, yo me acuerdo, yo estaba estudiando en ese tiempo, los trastornos con más prevalencia en el mundo iban a ser los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión. Si hoy la iglesia debería estar pendiente de dos tipos de trastornos mentales o problemas de salud mental en la población, es de la depresión y la ansiedad. Y realmente esto se cumplió. Y no se cumplió en el 2020, sino desde mucho antes. Y si eso, ¿por qué se cumplió? Porque vivimos en un mundo que tiene todos los factores de predisposición que nos pueden llevar a deprimirnos. Vivimos en un mundo inestable, en un mundo de guerras, en un mundo cambiante, en un mundo de conflictos familiares, en un mundo de desilusiones, en un mundo de desesperanza, pues hay una población enferma. Y si a eso le sumas ahora un confinamiento, pero no un confinamiento debería ser físico solamente y no deberíamos perder la parte social, porque deberíamos seguirnos relacionando. A veces dicen confinamiento social y si nosotros necesitamos ser seres sociales, compartir unos con otros. Si restringimos también la parte social, pues aún tenemos más motivos para estar enfermos, para estar siendo afectados por todo esto, ¿no? Creo que uno de mis hermanos, tal vez no todos están deprimidos, pero sí del 30% de las enfermedades mentales en el mundo, el 10% obedecen a los trastornos de ansiedad y de depresión. Entonces son los más prevalentes en el mundo. Vivimos en un mundo que está, en otras palabras, en un mundo que está triste, o que está estresado, o que está temeroso, para hablar un lenguaje más común. Sí. No todos, tal vez no todos estén deprimidos, tal vez no todos estén con ansiedad, pero sí tenemos esa tendencia como sociedad. Por eso momentos como este que estamos viviendo del coronavirus y todo esto, son momentos en que todos estos sentimientos y todo este tipo de cosas pueden dispararse aún más. Claro. Y debemos ponerle atención cuando empezamos a ver que hay pérdida de interés, cuando hay más tristeza, lo que tú estabas diciendo, más de 2 semanas, cuando hay trastornos de sueño, trastornos de apetito, cuando estos síntomas empiezan a hacerse más grandes, porque las emociones, como decía mi hermano Vladimir también, Dios nos ha dado emociones en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra parte neurológica, pero cuando ellas rebasan un límite, la tristeza es un sentimiento que podemos tener todos los seres humanos, pero si rebasa un límite, la ansiedad es un sentimiento que tenemos los seres humanos, una emoción que de hecho nos sirve para la supervivencia, nos sirve para enfrentarnos a lo nuevo, pero cuando rebasa un límite, esos son momentos que debemos ponerle atención y hacer algo, porque si no hacemos algo, vamos a vernos afectados en toda nuestra manera de vivir, en nuestra productividad, en nuestra vida diaria, en la capacidad para ser productivos, bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora bien, entonces, si estoy comprendiendo bien, porque yo aquí también estoy aprendiendo de todos ustedes, ¿no? Y voy a tratar a ver, no repartir sus palabras, pero tratar de ver si comprendí bien el concepto. Podemos decir que la depresión no se puede gestionar, al menos no a través de una consejería, de un coaching. Es necesaria la intervención de un profesional en el área de la psicología o psiquiatría. Y podríamos determinar entonces la depresión, y me corrigen si estoy equivocado, como una tristeza que se prolonga en el tiempo. Y Tabitha mencionó un tiempo en 2 semanas. ¿Es así? ¿Estoy entendiendo bien? Tal vez estoy simplificando mucho el concepto, pero para saber si estoy en la misma línea. Pero de alguna manera no se trata de que lo estés simplificando, sino considero que más bien lo haces digerible para todo aquel que en este momento nos está escuchando, porque nos pudiésemos encadenar a hablar durante 1 hora de términos científicos, clínicos, con un lenguaje tan técnico que realmente desmerite la presencia de aquel que está escuchándote en este momento sentado en la sala de su casa o en su computadora y que quiere entender, quiere definir si lo que está sintiendo realmente en este momento es depresión. Y yo creo que no es simplificarlo, sino que de alguna manera hacer, digamos, sencillo el mensaje
termina siendo una bendición para aquel que nos está escuchando en este momento, porque sí, estamos hablando de emociones que todos los seres humanos las tenemos, y como lo decía Dewey, no es que es malo el que esté sintiendo tristeza, o que tampoco es bueno. Las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias. Es algo con lo que venimos los seres humanos, dotados como capacidades y como herramientas también para abordar ciertas circunstancias en nuestra vida. Pero ¿qué ocurre cuando esas emociones, que son los que tenemos que gestionar, porque las emociones no las controlamos, ojo, no se puede controlar una emoción? La sorpresa, o sea, no hay manera en que tú no te sorprendas por algo que, valga la redundancia, te sorprendió. O sea, eso iba a pasar porque es una emoción con la que tú vienes como ser humano. Entonces se manifiesta la emoción, pero no se trata de que vas a pasar sorprendido 2 horas, 2 meses y llevas 1 año sorprendido. Ahí hay una patología, ¿ves? Igual la tristeza. Y Dewey era muy asertivo cuando él decía que, y hablaba de estos números, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí, claramente indica que vivimos en un planeta enfermo. Fíjate que hasta el año pasado los números de la OMS indicaban que tenemos más de 350 millones, ojo con este número, 350 millones de habitantes de este planeta, que tienen de alguna manera, de alguna u otra forma, la manifestación de todas estas, llamémoslo, síntomas que Tabitha nos exponía, ¿no? Y que de alguna manera ya están médicamente diagnosticados y que de alguna manera están registrados como depresión, ¿no? Ahora, para completar esta idea, Jimmy, esto es apenas un 3% de la población mundial, si sacamos las cuentas así, ¿no? Entonces, aquí vale la pena revisar si existe o no relevancia para que estemos hablando de este tema hoy. Porque fíjate lo que decía Dewey, que todo esto se termina impactando o catalizando cuando nos sometemos a situaciones como la que tenemos en este momento por obligación vivir, un confinamiento, ¿no? Una cuarentena. Entonces, ¿vale la pena hablar de estos temas? Bueno, si estamos hablando de un 3% de la población, y estamos hablando, por ejemplo, de que en esta transmisión van a haber 3.500 personas que van a estar viéndonos, por lo menos 100 personas de este chat o de este live pueden estar claramente, sin lugar a dudas, teniendo un cuadro de depresión. 100 personas. Oye, esto ya resulta relevante. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que tú conozcas a una persona con este cuadro? Bueno, existe una probabilidad, y si hablamos de esto como probabilidad, no es tan importante quizás el que ya tú tengas la paz para decir, bueno, yo pensé que estaba deprimido. No, lo que estoy es triste, o mi falta de apetito, bueno, fueron 2 días, pero ya yo tengo un hambre voraz, o sea, no estoy deprimido. Pero ¿sabes qué? Estuve hablando con una persona, o estuve en una reunión telefónica con alguien, y me di cuenta que me dijo, y estoy escuchando hoy, que esta persona tiene semanas sin querer hacer algo, con arrebatos, con enojos, con lentitud para razonar. Tiene semanas sin dormir, tiene semanas con pensamientos recurrentes de suicidio. Entonces, de alguna manera, escuchar este live hoy, a mí, que ya me di cuenta, oye, está bien, no estoy deprimido, pero me permite también poner todo en contexto, y me permite poder decir, cónchale, pero esto no le estará pasando a alguien. Ojo, no es que vamos nosotros ahora a ser psiquiatras express o psiquiatras del Zoom, ¿no? Pero de alguna manera sí, pero nos sirve para identificar patrones y poder de alguna manera decirle a esta persona, ¿por qué no busca la ayuda de un profesional, por lo menos para descartar? ¿Me hago entender, Jimmy? Claro, sí. Dewey, tú ibas a mencionar algo antes de que quisiera avanzar, pero creo que ibas a mencionar algo, no quiero dejarte con la palabra en la boca. Iba a mencionar otra cosa, pero ahora menciono otra también. Hay algo en el mundo, y es que somos seres emocionales, y desde la misma palabra Dios quiere que tengamos dominio de esas emociones. ¿Con ayuda de quién? Tú ahora decías, ¿de qué manera se puede hacer algo? Creo que todos los que estamos aquí de una u otra forma podemos aportar, ayudar a las personas. Todos podemos ayudar, tal vez no desde el ámbito clínico, todos. Para eso también yo he tenido que remitir a veces personas para que sigan en la parte espiritual, pastoral en la iglesia, psicoterapéutica, pero también para que vayan a un psiquiatra, porque no solamente por depresión, sino por
algún otro tipo de situaciones de delirios o de alucinaciones o otras cosas, ¿no? Entonces, creo que todos aquí cumplimos una labor muy importante para ayudar, aún el que no sabe, aún el que no es consejero, el Sí. que escucha a alguien que está deprimido, el que brinda una mano, el que abraza, el que tal, eso un grado leve, moderado, y en los grados graves o severos, ahí sí o sí requiere tratamiento farmacológico. Claro. Sí o sí necesita tratamiento farmacológico y interdisciplinario para poder abordar este tipo de problemática. Y esos son los que tienen más peligro de suicidio, los que están en ese extremo. Un caso leve o un caso más moderado, pues necesariamente podría tratarse de otra manera. Ahora bien, añadiendo un poquito lo que dijo Dewi, que es muy importante, creo que para nosotros aquí el papel de la iglesia es algo muy clave, ¿no? Como iglesia podemos apoyar a la gente. Un dato interesante de la psicoterapia es que el cambio que se produce en la vida de uno, o sea, en general, ¿no? Por cualquier cuestión que busca un psicólogo o alguien que hace psicoterapia, es que solo 30%, en los estudios, solamente 30% del cambio que se produce en la vida de una persona tiene que ver con ese relacionamiento uno a uno con el psicoterapeuta. Ahora, el 70% del cambio que ocurre en la vida de uno en el transcurso del tratamiento terapéutico se pasa por cuestiones que ocurren alrededor en la vida general de la persona. Sea un pastor que viene y ora, o algo que estudia por sí mismo y descubre y que Dios le da sabiduría, o algo que pasa en la familia. Entonces, es muy interesante ver que realmente el contacto con el mundo, y ahora digamos como Dewi dijo, no es un contacto físico, pero es un contacto social, puede influir mucho en la mejora o en el acompañamiento de una persona que encuentra en un estado leve, grave o que sea de depresión, ¿no? Adelante, Jim. Sí. No, pero, así que vamos todos a abrazar a aquel que está triste o el que está deprimido, porque eso también somos parte de ese 70% que va a contribuir a la mejoría de aquel individuo. Ahora bien, quiero ir adelante con otra pregunta y la voy a mencionar ahora, pero voy a leer un poquito los posts o los saludos de la gente. Pero ahora comprendiendo entonces un poquito más la depresión o el asunto de depresión, y definitivamente, como ha mencionado, si hay un cuadro depresivo, y haciendo una síntesis, un cuadro depresivo es una tristeza que se prolonga en el tiempo, 1 a 2 semanas, mencionó Tabita, y bueno, va acompañada tal vez de sintomatización, ansiedad, presión de pecho, sudoración, falta de sueño, falta de comida, pérdida de memoria. Entonces, definitivamente es necesario la intervención de un profesional en esta área, y como mencionó Dewi, si es un caso moderado o leve, bueno, con psicoterapia. Si es un caso ya más grande o más profundo, digamos, más amplio, necesita fármacos para poder seguir adelante. Entonces, yo quiero hacer en esto ahora, entonces dejar un poco al lado la depresión, porque comprendo que tal vez aparte de Dewi, tal vez nosotros no estamos tan calificados como para dirigir estrictamente a alguien que esté en el proceso depresivo, pero tal vez sí podemos dar entonces a partir de aquí algunas indicaciones de cómo lo podemos prevenir, ¿sí? Entendiendo que las emociones vienen y van, que la tristeza es parte de las emociones que vienen a cualquier ser humano y es normal que eso suceda. ¿Cómo pudiésemos prevenir caer en un proceso depresivo? ¿Qué podríamos decirle a aquellas personas que tal vez se encuentran en un proceso de tristeza, una emoción natural y normal en cualquier ser humano? ¿Y qué podemos hacer para decirles que pueden prevenir la depresión? No sé si es prevenible, y ya ustedes me lo dirán, pero ¿qué podemos hacer para salir de un cuadro de tristeza profundo, del estado de ánimo
que tal vez nos puede llevar a esa tristeza. Entonces, a ver, Tabita, tú que estás sonriendo, ¿no? ¿Puedes mencionarnos algunos tips? Sí, Jimmy, es que de hecho creo que esa es la parte que me emociona más porque en realidad creo que sí hay gente en sus casas en estos días que tal vez presenten un cuadro ya más clínico de depresión, se puede decir, pero creo que la mayoría de nuestra gente estamos en estado automático de supervivencia. Y normalmente la depresión aparece después cuando tomamos el primer respiro y entonces ahí llega algunos síntomas, ¿no? Entonces después de este momento de estrés, porque el estrés prolongado también puede llevar a un cuadro depresivo, ¿no? Entonces estamos en días que no sabemos qué va a pasar mañana, de ansiedad, nos da temor qué hago para poder cuidar a los que están en mi familia y cosas así. Entonces estamos en este estado de automático de nuestras, o sea, de supervivencia, ¿no? O sea, ¿qué hago para proteger? O yo corro o yo lucho, ¿no? Pero una de las cosas que te voy a decir, que quería decir ya desde un principio cuando empezamos, es que un ministerio en la iglesia que he descubierto empezó con los grupos de mujeres y ahora ya los varones tuvieron envidia santa y se pusieron también a hacerlo. Tenemos el grupo de WhatsApp. Y una de las cosas que hacemos, sí hacemos oración, compartimos estudios bíblicos, pero una de las cosas que las mujeres se pusieron a hacer en mi iglesia, y es un ministerio muy clave ahora, es el compartir chistes, porque el reírse, Jimmy, es algo que Dios nos ha dado y que realmente nos ayuda a quitar esta tensión que nosotros tenemos. Entonces, en nuestro grupo de mujeres hemos justamente compartido chistes y las hermanas y yo, no, hermanas, ya por favor manden los chistes, porque la risa, estamos viviendo momentos tensos, pero sí podemos encontrar motivos para reírnos. Claro. Y es comprobado científicamente que reírse fortalece nuestro sistema inmunológico, disminuye y calma el dolor, disminuye el estrés. Y yo digo, es un nuevo ministerio que Dios da los dones de acuerdo a la necesidad, y apareció hermanas ahí con el don en nuestro grupo y están siendo usadas por Dios compartiendo chistes y haciéndonos reír para honra y gloria de Dios, puedo decir. De hecho, sabes ahorita que acá en Venezuela, bueno, hemos experimentado muchas situaciones difíciles a lo largo de los últimos años. Y ahora esto del coronavirus, todas las situaciones complejas que los venezolanos hemos estado atravesando. Pero se dice en la calle, bueno, es que por eso que estamos así, porque los venezolanos de todo hacemos un chiste. Y supongo que en algunos países también similar. Yo siempre me gusta responder, sí, gracias a Dios por eso estamos subsistiendo. Porque si no fuera por la risa, el chiste, el cuento, quizás ya estuviésemos deprimidos, acabados, por no saber digerir todo lo que estamos experimentando. Así que, de hecho, ahora se me ocurre una idea. Si ustedes tienen por ahí un meme, al final de la conversación podemos despedir con un meme divertido. Si lo tienen, si no lo tienen, no hay problema, no tienen que compartir. Pero si tuviesen ahí un meme que puedan leer al final de la conversación y lo pueden ir buscando, genial. Pero bueno, yo le pediré a mi esposo que está conectado ahí, Jimmy, él seguro va a escribir algo, vas a ver. Yo lo voy a buscar y lo voy a leer a ver si él escribe algo. Vladimir Dewey, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir caer en la depresión? ¿Qué podemos hacer si nos sobreviene la emoción que no podemos tal vez controlar, pero sí establecer, si podemos prevenir ese estado de ánimo, tristeza que nos lleva a la depresión? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir eso? Prevenir es que depresión es algo demasiado complejo. Sí. De hecho, tendríamos que mirar la depresión en cada persona sería diferente. Okay. Hay depresión en niños, en adolescentes, de acuerdo al ciclo de vida,
de acuerdo, hay gente que tiene una enfermedad y esa enfermedad te altera algunos químicos cerebrales y eso puede producir depresión. Entonces, prevenir eso es en parte muy complejo poder decir algo aquí. Y bueno, es algo muy especializado. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pensando ahora en el COVID-19, que todos estamos confinados. Mira, pensemos en esta situación. Todos trabajábamos, bueno, espero que sigamos trabajando, ¿no? Todos hacíamos algo en la vida. Cualquier persona que no haga nada en la vida se entristece. Cualquier persona que no tenga percepción de logro, de que estoy alcanzando algo, de que estoy haciendo algo, se entristece y se puede deprimir. Entonces, todos los que están confinados de una u otra forma, yo les recomendaría que tengan rutinas. No dejen de tener sus rutinas. Si no puede ir a trabajar, pues lea un libro. Es lo que dice mi hermana Tabita, véase películas chistosas, pero tenga una rutina donde usted converse con su familia, donde usted se sienta útil, donde usted sienta que está haciendo algo, porque si tú estás encerrado y no puedes trabajar, no puedes hacer nada, pues va a ser peor que tú sientas que estás haciendo algo, que este tiempo es un tiempo de crecimiento, que es un tiempo que te va a servir para concentrarte en ti mismo, en hacer algo por ti, ¿sí? Porque la rutina nos ayuda mucho en la vida. La rutina es algo que nos ayuda mucho en el buen sentido de la palabra, para no deprimirnos. El que está ocupado, el que está haciendo algo, no tiene tiempo para deprimirse en un momento dado, en el buen sentido de la palabra. Otra cosa, esa red de apoyo, como hablé ahorita, la parte que no sea un aislamiento social. Es físico, sí, porque no podemos evitar los gobiernos, las leyes, todo esto, pero antes creo que esta es una linda oportunidad para que nos conectemos de una forma como no nos conectábamos antes. Tal vez con estos medios, Zoom, todos los medios virtuales, tenemos oportunidad de reunirnos, aún con gente que no nos reuníamos. Yo tengo muchos grupos nosotros trabajamos con muchos grupos pequeños en la iglesia y hemos tenido oportunidad de compartir con esos grupos pequeños de una manera diferente, porque a veces físicamente algunos no podían llegar o esto o lo otro, y es muy bueno que dentro de este grupo o red de apoyo, esta parte social, nos expresemos, porque yo siempre he dicho algo, el que se suicidó, si hubiera podido hablar con alguien antes de tomar esa decisión, tal vez no lo hubiera hecho. Entonces, es importante expresar esas emociones y aprovechar esas redes de apoyo en la iglesia, en los amigos, en los que tenemos nuestra primera red de apoyo, los que estamos casados, nuestros esposos, entre nosotros llevarla, como dice la palabra, llevar las cargas los unos de los otros, pero no quedarnos con eso, manifestarlo y seguramente nos podemos ayudar. Y lo último es una relación profunda con Cristo. Todos lo sabemos que una relación profunda con Cristo nos dará el control del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras emociones, en nuestra química, en nuestra parte neurológica. Una relación profunda con Cristo. Creo que sería finalmente, creo que en prioridad, lo más sanador que puede haber en nosotros. Gracias, David. Genial. Vladimir, ¿quieres añadir algo más? Bueno, sí, en esencia me parece que es injusto, como lo dice Dewi, el que tratemos de dar una recomendación, un consejo a alguien como si ese alguien fuese una mente común, ¿no? Yo creo que no hay nada más injusto que tratar a los desiguales como que si fueran iguales. Entonces yo te diría a ti que estás viendo este live en este momento allá en tu casa, que de todo esto que hemos conversado hoy tomes aquello que de alguna manera te sirve a ti, sin forzar el hecho de haber escuchado. De pronto a ti te va esto del contacto con tus amigos por WhatsApp, como te lo dice Derwin, te va esto de meterte en un grupo de chistes, pero de pronto a ti no, y de alguna manera tú tienes que buscar el conocimiento íntimo de ti mismo para saber qué es lo que a ti te va y de alguna manera apostar a lo que son tus propios recursos, ¿no? Yo te diría, si quisiera aportar yo algo a ti que me estás viendo en este momento, que pensaras en lo siguiente. Yo hoy en una clase de PNL más temprano escuchaba una expresión y es una invitación que te hago. ¿Sí? Solamente para describir, PNL, programación neurolingüística. Algunos tal vez no comprenderán el término, pero
Qué pena de verdad por la generalización. Programación neurolingüística, ¿no? ¿Qué será más fácil? Decíamos ahí en esa clase, ¿no? ¿Qué será más fácil? ¿Esperar a sentirme bien para hacer cosas o hacer cosas para sentirme bien? Y esto es una reflexión que dejábamos y con lo que trabajábamos, porque yo sí te diría en este momento, para ahorrarte todo lo que en esa clase hablábamos, ¿no? Que te pusieras a hacer cosas, ¿no? Que todo esto que estás escuchando en este conversatorio, lo que te vaya a ti, lo actives y que salgas un poco de la pasividad y te conectes con la actividad, que desarrolles rutinas y que de alguna manera esto va a cambiar, esto va a generar un movimiento fisiológico en ti. Mira, yo te digo algunos tips que en lo personal activo, ¿no? Yo sé que no puedo salir a hacer lo que más disfruto hacer en mi vida, que es enseñar, transmitir el conocimiento, estar en un salón de clase, en una tarima, en una conferencia. Pero yo sí tenía mis rituales para cuando iba a hacer cada una de estas cosas en mi vida. Entonces, ¿qué cosas hago yo aquí sentadito en mi computadora? Entonces, yo antes de conectarme con todos ustedes hoy aquí en este live, por ejemplo, ustedes no pueden olerlo, pero yo me eché mi perfumito, ¿no? De alguna manera me vestí, ¿no? Para esto. Porque si tú te pasas todo el día en pijama, va a haber un movimiento fisiológico en ti, tu cerebro se va a adaptar a esa posición, a esa condición. Si tú no te peinas, no te cepillas, no te aseas, porque, bueno, estoy en casa, estoy confinado. Bueno, el resultado final va a ser que tu vida va a ser como estás pensando, como estás sintiendo y como estás viviendo, pues básicamente. Entonces, haz cosas que te sumen, haz cosas que te reactiven, conserva tus rutinas, aquellas, si tú te parabas a una hora determinada antes del confinamiento, bueno, busca qué hacer para levantarte a una hora que para ti represente actividad, mantente activo. Esto desde lo que sería lo operativo técnico, ¿no? Ahora, desde aquellos que creemos en Dios, yo te diría que nos convertimos en seres ansiosos cuando nos damos cuenta que nuestros planes no están saliendo como queríamos. Y seguramente tú allá en casa te, te hiciste una planificación el 31 de diciembre del 2019 mientras te comías las uvas o cualquiera de esas tradiciones del 31 de diciembre, o en los primeros días hiciste un plan de lo que iba a ser tu 2020. Vaya quiniela esta, ¿no? Yo no creo que nadie la haya pegado, ¿no? El plan 2020. Entonces, de alguna manera, hay planes que se estropearon, hay planes que no salieron como tú pensabas que iban a pasar, pero esos eran tus planes, ¿no? Yo te invitaría a que te preguntaras cuál era el plan que tenía Dios contigo en medio de todo esto, o que tiene aún Dios contigo en medio de todo esto. Y yo te invitaría, hay un versículo de la Biblia que a mí me encanta yo creo que lo escuché por primera vez por allá a los 17, 18 años, creo que es Romano 8:28, tú corrígeme, mira el reto que estoy asumiendo yo aquí, Jimmy, por favor ustedes me corrigen si me estoy equivocando, pero creo que dice, porque no lo busqué, Dios está obrando en todas las cosas a favor de aquellos que le aman. ¿Estoy en lo correcto? Romano 8. Muy bien, Aurelio, sí. Ok, genial, genial. Es que eso marcó mi vida, porque yo entendí de alguna manera que si esto que no salió como yo lo estaba planificando que pasara, o como yo había pensado que iba a pasar, no salió como yo quería, pues mal hacía yo en, vamos a utilizar la palabra, ¿no? En deprimirme por eso, ¿no? Porque yo sé que en eso que no salió como yo quería, Dios también está obrando. Yo lo sé hoy, ya forma parte de mi vida. Y sé que Dios tiene un plan con eso, porque yo amo a Dios. Y Dios está obrando a favor de aquellos que le amamos. Entonces hay un plan en todo esto, es lo que quiero transmitirte, es el mensaje con el que te quiero dejar. Hay un plan en todo esto para ti también. Entonces, ¿vale la pena entristecerse porque las cosas no están pasando como tú quieres? ¿Vale la pena entristecerse porque no estás supliendo tu casa o tus necesidades como te gustaría o como tú habías planificado? Esta es la reflexión con la que te quiero dejar, porque estoy seguro, Dios en su inmenso amor tiene un plan para todo esto, tiene un plan para ti. Eso es. Jimmy, perdón, solo agregar un poquitito a lo que tanto Vladimir y David dijeron propiamente. Hay un concepto en el área de consejería y psicoterapia que se llama universalidad.
Y ese concepto lo que quiere decir es que cuando compartimos nuestra experiencia o escuchamos la experiencia de los demás, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común de lo que pensábamos que teníamos. Y el sentimiento de tristeza o depresión a veces nos lleva a crear un distanciamiento que enclaustura a nosotros a mirarnos hacia a nosotros mismos. Pero como dice en Santiago, confesar vuestros pecados unos a los otros para que seáis sanados. Y ahí yo cambio un poquito la palabra, sus pecados, ¿no? Nuestras debilidades, nuestras fraquezas, unos a los otros. Nosotros no somos perdonados, ¿no? Es lo que dice el versículo, nosotros somos sanados. Entonces, identificarnos y hablar al respecto. Yo digo, tengo una amiga psicóloga, si ella sigue trabajando y estos días, el fin de semana, para mí es el peor. El domingo que era para ir a la iglesia, tengo que quedarme en casa. Es el peor para mí. Y me toca la nostalgia, me toca la tristeza y las ganas que tengo es de quedarme a la cama y no hacer nada. Y entonces ahí yo escribo para esta amiga muy querida que tengo, y dice, mira, estoy en pecado porque no quiero hacer nada. Y ella, tú tranquila, eso pasa a mí también. Entonces es importante ese tiempo, no dejar la conexión, como dijo Dewi, hablar con la gente, gente de confianza, que tú sabes que va a dar una palabra sabia, una palabra sana. Y también dos cositas que me gustan mucho. Me gusta mucho la parte de las hormonas y cómo actúa en nuestro cerebro. Hay una hormona que se llama dopamina, que es activado cuando nosotros jugamos. Y yo he visto ahí en la internet un montón de ideas de cómo jugar con sus niños. Y esa dopamina, ella nos trae energía, que es justamente combatir la falta de energía de la depresión. Así que si crees que te falta un poquito de energía, va a jugar algo con sus hijos o llama a alguien. Vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas para activar la dopamina. Y también la oxitocina es otra hormona que funciona, que nos da tranquilidad y esa sensación de apego y de seguridad, de bienestar, que ella viene por el cariño. Así que yo estos días agarro a mis hijos, de mi hijo, y le doy, en Brasil decimos un cheiro, que es le doy un olor, y ahí le digo, ¿cómo estás? Te quiero, mi hijo. Y eso, tanto para ellos como para mí, es algo que justamente da esa sensación de tranquilidad. Y tal vez no tenga nadie ahí en su casa, agarra tu peluche favorito, tu perrito, el pajarito que pasa, este contacto humano de cariño, eso ayuda mucho. Y podemos decir varias cosas, no dejar de nuestra dieta, no es porque estamos de cuarentena que vamos a comer todo lo que está en nuestro armario. No se preocupen, yo ya pequé, ya pedí perdón, ya confesé, y sigo orando y Señor, ayúdame, y regresando a la dieta. No dejar el ejercicio, ya conectando así por YouTube. Hay encontré en YouTube ejercicio cristiano con música cristiana para justamente activar algunas partes que sí, el problema, la depresión no va a venir porque me quedo en casa. Sí. La depresión me puede llegar si yo no establezco mi rutina, si yo no trato si pienso que porque estoy en mi casa no tengo que cuidarme más, sí tengo que cuidarme. Como Vladimir dijo, el lunes yo me despierto, me pongo mi maquillaje y mi jefe, el superintendente de distrito, Eddie Stepp, me preguntó, uy, ¿estás listo para el trabajo? Y yo, sí, estoy listo para el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, yo me conozco y sé que puedo desanimarme, y es común. Entonces, solo algunas ideas que me gustan mucho, que me ayudan a mí, y
como dijo Vladimir, no podemos imponer lo que va a funcionar a ti, pero ojalá algo, si les ayuda, estamos en el mismo barco, tenemos emociones, entonces... Yo quiero ya ir a la parte final y a la conclusión, y quiero que hagamos 3 cosas para la conclusión. Yo voy a leer ahorita algunos de los comentarios. Después que yo lea los comentarios, hacer 3 cosas, a dar una breve conclusión de 30 segundos. Ya hemos pasado mucho más el tiempo, pero creo que el tema lo amerita. Entonces, si quieren dar una conclusión de 30 segundos, si quieren compartir un meme, si lo tienen, si no lo tienen, no hay problema, pero si hay un meme por ahí, algún chiste que quieran compartir, algo que quieran leer que les causó risa, genial. Y por último, si ustedes están transmitiendo algo al mundo, algún conocimiento, algún taller, y quieren compartirlo por acá para que la gente se conecte en un taller, en un entrenamiento que estén dando o su iglesia, pues también lo pudiesen compartir por acá. Pero bueno, entonces esas 3 cositas quiero que hagan para terminar. Pero bien, yo quiero hacer algo, y como hablamos de cambiar el estado para tratar de cambiar nuestra emoción, entonces yo voy a terminar mi participación desde la playa. Así que como no puedo ir a la playa ahora, voy a empezar compartiendo y yéndome un poquito a la playa. Así que, bien, estamos aquí en la playa para terminar, así que tus comentarios finales. Bueno, yo para terminar y para despedirme, aprovechando tu playa, me voy a quitar la ropa y voy a quedar en traje de baño. No, mentira, bromeo contigo. Mira, Jimmy, yo te diría claramente, a ti que estás viendo esto hoy en vivo, si has cambiado o han cambiado algunas emociones en ti, si te vienes sintiendo diferente, pregúntate qué has cambiado. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué cosas hacías antes de las que te has desconectado y que de alguna u otra manera, de forma inconsciente, no te diste cuenta que esas rutinas te mantenían en un estado anímico que para ti resultaba idóneo, ideal? Así que la invitación es a esa, que busques tu calibración personal emocional y que de alguna forma revises qué has dejado de hacer y qué puedes hacer. Pero la palabra clave es acción, como lo invitó Jimmy, si no, no lo hubiese propuesto. Voy a decirlo, el 30 de este mes, jueves, voy a tener un live como este, trabajando el tema única y exclusivamente de emociones. Se llama emociones relevantes, ¿no? Y es una invitación a calibrar nuestras emociones o a hacer nuestro mapa emocional para mantenernos en lo que yo llamo una zona asertiva de operación. La invitación la pueden obtener por mis redes sociales, por mi Instagram. Creo que el nombre, si aparece, @BladPitt, como aparece allá abajito, ese es el Instagram. Me pueden buscar como Vladimir Berroterán también en Instagram, seguirme, y ahí van a encontrar la invitación para el 30 de este mes. Allá los espero. Excelente. Adelante, Dewi, Tabita. Dale, Dewi. Bueno, ok. Yo lo que puedo decir es, tenemos derecho a sentir, tenemos derecho a expresarnos, hagámoslo, y hagámoslo con la persona adecuada. Aún los pastores o los consejeros muchas veces, de hecho, dentro de las estadísticas de trastornos y problemas emocionales, están los abogados, los psicólogos, los pastores, porque hablan mucho, pero se guardan lo de ellos, ¿no? Entonces, si eres líder de ministerio, que seas líder o que seas pastor, hoy estás confinado, tal vez necesitas hablar con alguien, hazlo, pide una oración, eso no te hace menos. Creo que eso antes muestra lo maduro, lo fuerte que tú eres. Entonces, creo que este es un momento para apoyarnos los unos a los otros. Tenemos que aprovecharlo. Y bueno, lo que decía mi hermano Jimmy, nosotros en la iglesia estamos transmitiendo semanalmente nuestras reuniones para seguir conectados como iglesia, digamos, virtual. La otra semana vamos a tener también un especial de conversatorio en el Ministerio de Familia, de parejas en cuarentena. Si ustedes se han dado cuenta, han subido los índices de maltrato familiar
muchas parejas tenían problemas y ahora estando encerrados, pues están matando unos a otros. Entonces creo que, y el hecho de convivir más tiempo, se tejen muchas variables, muchas cosas, entonces para problemas. Entonces por eso vamos a estar compartiendo la otra semana también un live de esto por nuestras redes sociales de la Iglesia en Nazareno Cali. Entonces seguimos unidos, seguimos conectados. Gracias, Dewi. Adelante. Bueno, Jimmy, gracias por este tiempo, por la oportunidad de platicar, aprender uno con los otros, reírnos y también recordar nuestra humanidad y nuestra dependencia de Dios, ¿no? De los comentarios que leíste, sí es verdad que todavía la cuestión de depresión es un tabú y mucha gente piensa que por estar triste o por entrar en un cuadro depresivo que puede ser hasta genéticamente, es porque está en pecado. Y si fuera ese el caso, en Primera de Reyes 19, el profeta Elías sería el primer culpable que podemos encontrar en la Biblia por un estado depresivo. Y vemos que el cuidado de Dios sobre Elías en este tiempo que estuvo escondido, descansando, fue darle comida, fue hablarle de una manera suave a través del viento y no del trueno. O sea, Dios realmente proveyó, lo amó, lo cuidó y después le dijo, bueno, ahora es hora de levantarse. Así que recordar que nuestro Dios no deja de ser Dios porque estamos tristes por nuestras emociones. Él sigue siendo Dios. Su palabra sigue siendo verdadera, independiente de cómo nos sentimos nosotros. Y la comunión entre los hermanos, que no depende de estar presente físicamente, es algo que nos bendice y que tenemos que buscarla en este tiempo más que nada. Y también, como dijo Dewi, hay alguna comunión que necesitamos tomar distancia en estos días, ¿no? Y para los que tal vez se pregunten, bueno, no tengo con quién hablar en este momento, hermano, agarra la Biblia y agarra un diario, empieza a escribir lo que quisieras comunicar y eso también es algo terapéutico que uno puede hacer. Así que gracias por este tiempo, hermanos, por la oportunidad de aprender con ustedes y de estar conectados. Que el Señor los bendiga muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, gracias, Tabita y Dewi, por también tomarse un tiempo y estar acá en las redes. Una gran bendición y seguro esta conversación redundará para el crecimiento y edificación de muchos que nos están escuchando. Un gran saludo, un gran abrazo, gracias a todos los que nos siguieron por las redes y esperamos verlos el próximo miércoles a las 4 de la tarde con la siguiente conversación 4x1. Chao y que Dios les bendiga.